En esta clase nosotros vamos a estudiar las dos primeras secciones, las sensaciones y las raíces. Entonces, la primera sección, que es el compendio de la sensación, entonces se analizan los 5 tipos de sensaciones y se asignan cada una de estas a las conciencias respectivas. O sea que nosotros estudiamos 89 o 121 conciencias y nosotros distribuimos las sensaciones en cada una de estas 89 o 121 conciencias. Eso lo vamos a estudiar en esta clase, eso no es tan difícil, porque nosotros hemos estudiado eso ya en el capítulo 1. Y la segunda sección, nosotros tenemos 6 raíces y tenemos que asignar cada una de estas raíces a cada una de las 89 o 121 tipos de conciencia. Eso también lo vamos a estudiar en esta clase. Las dos primeras secciones no ofrecen demasiada dificultad porque son temas que nosotros hemos aprendido en el capítulo 1 y también parte en el capítulo 2. Pero a partir de la sección número 3, que es el compendio de funciones, esto ya se vuelve más complicado, ¿no? Y a partir de esta tercera sección hasta la sexta, se introducen temas nuevos no tratados en los primeros capítulos. En esta sección se introducen las 14 funciones de la conciencia y se determinan las conciencias que realizan uno más de estas funciones. Esta es una sección importante para poder entender los dos modos de ocurrencia de la conciencia, pasivo y activo, y el funcionamiento de la conciencia en los procesos cognitivos que se tratan en el capítulo número 4. O sea, de que nosotros vamos a estudiar en esta sección, a partir de la próxima clase, las 14 funciones de la conciencia. Y la cuarta sección del capítulo 3 es lo que en Pali se denomina Dvara, que son las puertas, y hay 6 puertas. Entonces nosotros tenemos que determinar las diferentes conciencias que nosotros hemos estudiado en el capítulo 1 de acuerdo a las puertas, ¿no? O sea, las conciencias que surgen a través de cada una de estas 6 puertas. Y además de las 6 puertas, hay conciencias que ocurren sin puerta, o sea, en Pali es Advara. Esta sección también es importante para el estudio de los procesos cognitivos que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 4. Esta quinta sección en esta quinta sección se introduce un nuevo tópico que son los objetos de la conciencia. Primero se explican los 6 tipos de objetos de la conciencia y después se determina cuáles conciencias toman esos objetos. Entonces esa es una sección bastante compleja que nosotros vamos a estudiar también, que es la quinta sección. Y la sexta sección y última del capítulo 3 trata sobre las bases, Pali es Vatu, es decir, las propiedades materiales en las que dependen las diferentes conciencias para surgir. Entonces se introducen las 6 bases y se clasifican las conciencias de acuerdo a estas. También en esta sección se explican los 7 elementos de la conciencia. O sea, de que nosotros vamos a estudiar en esta sección las 6 bases y también vamos a estudiar que hay conciencias que surgen sin bases. Y para poder estudiar esto nosotros tenemos que introducir una categoría que son lo que se denominan los elementos de la conciencia. Entonces, eso es un resumen del capítulo número 3 del compendio de la Abhidhamma. Entonces, ahora voy a dejar de compartir esto para poder compartir con ustedes la otra parte. Espero que estén viendo
Entonces esta es la clase número 1 del capítulo 3 del compendio de la Abhidhamma. Y en esta clase nosotros vamos a estudiar la sección 1, que es la introducción, la sección 2.4, compendio de la sensación, y las secciones 5.7, compendio de raíces. Entonces aquí nosotros tenemos un verso introductorio que es importante. La conciencia y los factores mentales que están debidamente asociados son 53 estados con respecto a sus naturalezas intrínsecas, ¿no? Entonces nosotros tenemos Tippanasa Sabhavato Cheta Chetasika Dhamma, ¿no? Eso significa que los estados, que son conciencia y factores mentales, son 53 Tippanasa Sabhavato, de acuerdo con su naturaleza intrínseca, a sus naturalezas intrínsecas. Entonces, ahora tomando la conciencia solamente, se trata su clasificación como corresponde, según sensaciones, raíces, funciones, puertas, objetos y bases. Entonces eso significa Vedana es sensación, Hetuto significa raíz, Vedana Hetuto significa de acuerdo a la sensación y de acuerdo a la raíz. Y después tenemos Kicha, y también hay que poner el sufijo to, Kichato sería, pero como es un compuesto, Kichato significa de acuerdo a la función, Varato de acuerdo a la puerta, Alambana de acuerdo al objeto, y Vatuto de acuerdo a la base, ¿no? Chitupara Wasena Ewa Samgaho Nama Niyate. Entonces, tomando la conciencia solamente, Chetupada Wasena Ewa, eso significa tomando la conciencia solamente, ¿no? Se trata de la clasificación o el compendio, ¿no? Samgaho. Entonces nosotros, no obstante, hemos estudiado en el capítulo 1, 89 o 121 conciencias. La conciencia, de acuerdo con su característica, con su naturaleza intrínseca, es solamente una, ¿no? Entonces, por eso, solamente es una cosa. Y cada uno de los 52 factores mentales tiene una naturaleza intrínseca propia. Entonces, por eso se dice que hay 53 estados o dhammas, ¿no? De acuerdo con su naturaleza intrínseca, porque la conciencia es solamente una y los factores mentales son 52. Entonces, 53 estados. Si bien en el Abhidhamma se reconocen 89 o 121 tipos de conciencia, estos se tratan colectivamente como un único Dhamma o realidad, porque todos ellos tienen la misma característica, es decir, el conocimiento del objeto. O sea que de acuerdo con la naturaleza intrínseca, la conciencia es solamente una, porque cualquiera de las 89 o 121 conciencias tiene la naturaleza intrínseca de conocer el objeto, ¿no? Sin embargo, los 52 factores mentales se consideran cada uno como una realidad separada, porque todas tienen diferentes características. O sea que en el caso de los factores mentales, cada uno de los 52 factores mentales tiene una naturaleza intrínseca propia. Por lo tanto, hay un total de 53 factores mentales, bueno, no sé si asociados, porque la conciencia también es pero bueno. Ahora, el Pali dice Chitupada Wasena Ewa, tomando la conciencia solamente. El término Pali Chitupada literalmente significa surgimiento de la conciencia. Pero en otros contextos significa la conciencia junto con su colección de factores mentales. Pero aquí se refiere únicamente a la conciencia. No obstante, debería entenderse que la conciencia siempre ocurre en indisoluble unión con sus factores mentales, los cuales frecuentemente son la base para su análisis y clasificación. O sea, de que en realidad, cuando nosotros decimos, por ejemplo, una sección del capítulo 3 es la sección de objetos, ¿no?
Entonces, en la sección de objetos nosotros vamos a determinar qué objetos toma cada una de las conciencias, ¿no? Entonces, solamente estamos tomando la conciencia, pero la conciencia que toma el objeto también surge asociada con factores mentales. O sea que nosotros no podemos separar eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar la primera sección del capítulo 2, que es el compendio de la sensación. Ustedes saben que la sensación es un factor mental, ¿no?, que nosotros estudiamos en el capítulo 2. Entonces, tata vedana sangaje. Aquí, tata significa aquí en este capítulo. Vedana sangaje en el compendio de la sensación. Tawa, primero, se puede traducir como primero tawa. Tiwida vedana. 3 tipos de sensaciones. Entonces ahí tenemos sukha, dukkha, adukkha, masukha, chati. Entonces son los 3 tipos de sensaciones. Sukha, que es agrado, como nosotros lo traducimos aquí, dukkha, que es dolor, y adukkha, masukha, que es ni dolor ni agrado, ¿no? Entonces esa es una clasificación en 3 sensaciones. Pero también tenemos otra clasificación. Sukham, dukkam, somanasam, domanasam, upekati cha. Vedena, pana, panchara, hoti. Entonces, panchara significa de 5 tipos. Vedena, clasificada en sukha, agrado, dukkha, dolor, somanasam, que es placer, domanasam, que es desplacer, y upeka, que es indiferencia. O sea que nosotros vamos a estudiar básicamente esto ahora. Entonces ahora ustedes tienen un cuadro ahí, y ahí ustedes tienen, por ejemplo, si nosotros leemos de arriba para abajo, nosotros tenemos 5 tipos de sensaciones. Entonces, y arriba en la última columna ustedes tienen las referencias canónicas de esas clasificaciones. O sea, la clasificación en 5, nosotros la encontramos en el Vibhanga, que es el segundo libro de Vidama, y en el Samyutta Nikaya. ¿No? Y ahí están las referencias. Entonces esa es la clasificación más amplia de la sensación. Pero esa sensación de 5 sensaciones se puede reducir a 3 sensaciones. Entonces, si nosotros tomamos el agrado y el placer, entonces tenemos una sensación, la indiferencia siempre es la misma, y el dolor y el desplacer como desplacer, entonces tenemos solamente 3 sensaciones, ¿no? Entonces eso también hay una referencia canónica que es el Samyutta Nikaya. Y se puede reducir a 2. El placer y la indiferencia se puede reducir a placer y desplacer. Entonces eso también tenemos en el Samyutta Nikaya. Pero eso se puede reducir a 1, que es todo dukkha. Dukkha no con el sentido de dolor, sino en el sentido de insatisfactorio, porque la sensación es un factor mental condicionado y todo lo condicionado está sujeto al surgir y cesar. Y todo lo que está sujeto a surgir y cesar es insatisfactorio. Esa es la segunda característica. Entonces ese cuadro. Entonces ahí nosotros tenemos ese cuadro donde ustedes pueden identificar cada una de las sensaciones con las conciencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos las primeras 4 conciencias insanas tienen sensación de placer, las siguientes 4 conciencias insanas con raíz en el apego tienen sensación indiferente, que no es de placer ni desplacer, y después tienen las 2 conciencias con raíz en el enojo que tienen sensación de desplacer, y después tienen las 2 conciencias con raíz en la ignorancia que tienen sensación de indiferencia, ¿no? Entonces, y ahora pasamos a las conciencias sin raíz,
y nosotros tenemos los dos primeros grupos de 5 conciencias de los 5 sentidos, todos tienen sensación indiferente. Pero la conciencia resultante insana del cuerpo tiene sensación de dolor. O sea, que se hace una diferencia cuando nosotros hablamos de 5 sensaciones entre la sensación mental y la sensación corporal. No obstante, la sensación siempre es mental, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando uno tiene dolor en una pierna o en un brazo, en algún lugar, o sea, eso es mental, porque solamente la mente experimenta eso. Pero esa sensación está basada en el cuerpo. Pero cuando la sensación está basada, o por ejemplo, cuando uno tiene un recuerdo desagradable o algo así, entonces eso es puramente mental. Entonces, por eso se hace la diferencia entre dolor y desplacer, ¿no? Y en la segunda columna nosotros tenemos una sensación corporal agradable, y en este caso, esa sensación corporal agradable es también solamente asociada con el cuerpo, pero es una experiencia mental. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar las sensaciones de todas las conciencias. Entonces, después tienen 2 conciencias de recepción, una resultante insana y una resultante sana, con indiferencia, y hay una conciencia de investigación resultante sana, con placer, y después tenemos 2 conciencias de investigación indiferentes, una resultante insana y una resultante sana. Y las conciencias sin raíz funcionales, la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, del cuerpo, Pancha Dvaravaya. La advertencia en la puerta de los 5 sentidos es con sensación de indiferencia, y también la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Y la conciencia que produce el sonreír, exclusiva de Budas y Arahants, sensación de placer. Y entonces ustedes pueden identificar las sensaciones en cada una de las conciencias de acuerdo con este cuadro, ¿no? Y entonces hay en total 62 conciencias con sensación de placer, y ustedes las pueden contar si cuentan los círculos rojos. Hay 55 conciencias con sensación de indiferencia, que ustedes las pueden contar si cuentan los círculos azules. Hay 2 conciencias con desplacer, que son fáciles, que son las 2 conciencias con raíz del enojo. Hay una conciencia con dolor, que también es fácil, porque es la conciencia del cuerpo resultante insana. Y una conciencia con agrado, que también es fácil, que es la conciencia del cuerpo resultante sana. Entonces, eso es el compendio de sensaciones, ¿no? Pero hay algunas cosas más aquí que son importantes. Entonces, la sección número 4 hace un resumen, ¿no? Entonces, la sensación aquí es de 3 tipos, es decir, agrado, dolor e indiferencia, y junto con el placer y el desplacer es de 5 tipos, ¿no? Y el agrado y el dolor se encuentran cada uno en una, el desplacer en 2, el placer en 62 y la restante, la indiferencia, en 55, que es lo que tenemos ahí en el gráfico ese, ahí a la derecha. Ustedes tienen un poco el resumen del compendio de la sensación. Ahora, aquí hay una cuestión que ya ustedes preguntaron antes. ¿Por qué las conciencias del ojo, del oído, de la nariz y de la lengua, esas 4 conciencias, que pueden ser resultantes insanas o resultantes sanas, tienen indiferencia? ¿Y por qué la conciencia del cuerpo resultante insana tiene dolor y la conciencia del cuerpo resultante sana tiene agrado, ¿no? O sea, entonces la respuesta de esto ustedes la van a encontrar aquí. Entonces debe tenerse en cuenta que mientras los 4 pares de conciencia de los sentidos, con excepción de la conciencia del cuerpo,
están acompañados con sensación indiferente, la conciencia del cuerpo surge en conexión con agrado o dolor. Entonces, el Artha Salini, que es el comentario del primer libro de la Abhidhamma, explica que en el caso de las 4 puertas, ojo, oído, nariz y lengua, el objeto, que es materia dependiente, hace impacto con la facultad del sentido, que también es materia dependiente. Cuando esto ocurre, el impacto no es fuerte, como cuando 4 bolas de algodón puestas en un yunque son golpeadas por otras 4 bolas de algodón. De esta manera, la sensación resultante es neutral. Ahora les voy a explicar esto. Pero en el caso del cuerpo, el objeto consta de 3 elementos primarios: tierra, fuego y aire. Entonces, cuando el objeto hace impacto con la sensibilidad del cuerpo, su impacto es fuerte y se transmite a los elementos primarios del cuerpo. Esto es comparable con 4 bolas de algodón golpeadas por un martillo. El martillo atraviesa el algodón y golpea el yunque. En el caso de un objeto deseable, la conciencia del cuerpo es una resultante sana y la sensación corporal concomitante es placer físico. En el caso de un objeto indeseable, la conciencia del cuerpo es una resultante insana y la sensación corporal concomitante es dolor físico. Ahora, aunque podría parecer que el agrado y el dolor también acompañan a los otros 4 tipos de conciencia de los sentidos, el Abhidhamma sostiene que el momento de la conciencia del sentido, en estos casos, está acompañado necesariamente con sensación neutral. En la fase de Yavana, perteneciente al mismo proceso cognitivo que la conciencia del sentido, y en el subsecuente proceso cognitivo de la puerta de la mente, que toma el mismo objeto, placer mental, somanasa, puede ocurrir con respecto a un objeto visible, sonoro, olfativo, gustativo, dolor mental, puede ocurrir con respecto a un objeto visible indeseable, e indiferencia y sensación neutral puede ocurrir con respecto a un objeto considerado indiferente. Estas, sin embargo, son sensaciones mentales en lugar de sensaciones físicas y ocurren después del momento de la conciencia del sentido y no en asociación inmediata con la misma. Cuando estas sensaciones ocurren en la fase de Yavana, están asociadas con conciencias sanas o insanas, y en el caso de placer o indiferencia experimentado por los arahant, con conciencias funcionales. Ok, ahora, para poder entender bien esto, nosotros tenemos que estudiar el capítulo 6, ¿no? Porque, por ejemplo, los objetos de las conciencias del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo son todas propiedades materiales, ¿no? O sea, y en el caso de la conciencia del ojo, el objeto visible, o la forma visible como se llama, es una propiedad material dependiente. Las propiedades materiales se dividen en 2 grandes grupos: los elementos primarios, que son 4, y las propiedades materiales dependientes, que son 24. Entonces, el objeto visible es una propiedad material dependiente de los 4 elementos primarios. Es una propiedad material. El objeto auditivo también es una propiedad material dependiente que depende de los 4 elementos primarios. El objeto olfativo también es una propiedad material que es una propiedad material dependiente que depende de los 4 elementos primarios. El objeto gustativo también es una propiedad material dependiente que depende de los 4 elementos primarios. Pero el objeto táctil no es una propiedad material dependiente. El objeto táctil consiste en 3 elementos primarios. O sea, de que esa es la diferencia. O sea que ahora, y esto se está refiriendo solamente a la conciencia del ojo. Porque la conciencia del ojo ocurre en un proceso cognitivo.
Y en un proceso cognitivo que se llama de la puerta del ojo, hay solamente una conciencia, que es la conciencia que nosotros llamamos del ojo, que es la conciencia que surge en dependencia de la propiedad material que es la base del ojo, ¿no? O sea, de que la conciencia del ojo, que ocurre en un proceso cognitivo de la puerta del ojo, depende de una propiedad material que se llama en Pali Chakku pasada, que es la sensibilidad del ojo. La sensibilidad del ojo también es una propiedad material, que es una propiedad material dependiente. Entonces, nosotros tenemos, en el caso del ojo, que la conciencia del ojo, la conciencia es inmaterial, pero la conciencia surge en dependencia de esta propiedad material que se llama la base del ojo, que existe, digamos, en la parte donde están los ojos, digamos, o sea, para hacer simple esto. Entonces, esa sensibilidad del ojo permite que la conciencia del ojo surja y tome el objeto visible, que también es una propiedad material dependiente. Entonces, en este caso nosotros tenemos que la base sobre la cual depende la conciencia es una propiedad material dependiente y el objeto visible que la conciencia del ojo toma también es una propiedad material dependiente de los 4 elementos primarios. Entonces, esa es la razón por la cual la conciencia del ojo tiene sensación indiferente. Y en el caso de la conciencia del oído, el caso es similar. En este caso, la conciencia del oído en un proceso cognitivo de la puerta del oído, cuando estudiamos las puertas, y después cuando estudiamos los procesos cognitivos en el capítulo 4 vamos a estudiar eso, la conciencia del oído surge en dependencia de una propiedad material que se llama en Pali sota pasada, que es la sensibilidad del oído. Entonces, las conciencias siempre necesitan una base material para surgir. Entonces, en este caso, la conciencia del oído surge en dependencia de esta propiedad material que se denomina la sensibilidad del oído, y la propiedad material de la sensibilidad del oído es una propiedad material dependiente de los 4 elementos primarios. Y la conciencia del oído toma como objeto el objeto auditivo, que también es una propiedad material y es una propiedad material dependiente. Entonces, la base de la conciencia del oído y el objeto de la conciencia del oído son 2 propiedades materiales dependientes. Esa es la razón por la cual la sensación asociada con esa conciencia es una sensación que no es de placer ni desplacer, es una sensación indiferente. Lo mismo con la conciencia de la nariz. La conciencia de la nariz en un proceso cognitivo de la puerta de la nariz surge en dependencia de una propiedad material que se encuentra dentro del orificio nasal, que se llama gana pasada, que es la sensibilidad de la nariz. Y esa sensibilidad de la nariz es la base material de la conciencia de la nariz que toma el objeto olfativo, que es una propiedad material dependiente también. O sea que tanto la base, la sensibilidad de la nariz, como el objeto olfativo son propiedades materiales dependientes. En el caso de la conciencia del cuerpo, entonces, la base de la conciencia del cuerpo es una propiedad material. En Pali se llama kaya pasada, que es la sensibilidad del cuerpo. Entonces, la conciencia del cuerpo depende de una propiedad material, de esta base. Como dije anteriormente, a diferencia de las conciencias anteriores, ¿no? Ojo, oído, nariz, lengua, que están localizadas en una parte específica, ¿no? Porque la conciencia del ojo, que depende de la sensibilidad del ojo, o sea, depende, digamos, de los órganos del ojo. O sea, está localizada ahí, o sea, incluso
vamos a estudiar en el capítulo 6. Son realidades últimas. La conciencia del oído está localizada en la cavidad del oído, ¿no? La conciencia de la nariz está localizada dentro de las fosas nasales. La conciencia de la lengua está localizada en la lengua. Pero la conciencia del cuerpo está esparcida en todo el cuerpo, incluso internamente. Excepto, como se dice, en la punta de los cabellos, y en los cabellos y en las uñas, ¿no? Entonces la conciencia del cuerpo depende de esa propiedad material que se llama sensibilidad del cuerpo para surgir, ¿no? Y el objeto que la conciencia del cuerpo toma, a diferencia de las 4 conciencias anteriores que toman propiedades materiales dependientes, la conciencia del cuerpo toma alguno de los 3 elementos primarios. Porque el objeto táctil es el elemento tierra, que es la sensación de duro, de blando, expansión, el elemento temperatura, que son distintos grados de temperatura, y el movimiento, ¿no? O la moción. Entonces, como el objeto táctil no es una propiedad material dependiente, entonces, por esa razón, uno experimenta como agrado o como dolor, ¿no? Entonces, el símil ese del yunque y las bolas de algodón, para las 4 primeras es que son bolas de algodón porque la sensibilidad del ojo y el objeto visible son propiedades dependientes, son como 2 bolas de algodón. No es lo mismo, la sensibilidad del oído y el objeto auditivo son propiedades materiales dependientes, son como 2 bolas de algodón. Lo mismo para la nariz y para la lengua, pero el cuerpo, la sensibilidad del cuerpo es como una bola de algodón, porque es propiedad material dependiente, pero el objeto ya no es una propiedad material dependiente, sino que es uno de los 3 elementos primarios. Entonces es como el martillo, ¿no? Que golpea, digamos, la bola de algodón en un yunque. Entonces uno percibe eso de una manera diferente. Eso es lo que quiere decir. Ese símil está tomado de el Atasalini, ¿no? Que es el comentario del primer libro de Abhidhamma, ¿no? Entonces, bueno, espero de que se haya explicado eso. Bueno, ahí tienen el cuadro ese. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Entonces, y ahora lo que sigue aquí es, la siguiente sección es el compendio de raíces, ¿no? Entonces, Hetu Sangaje es, en el compendio de raíces, Hetu Nama, ¿no? Las raíces, ¿no? Lobo, doso, mojo, alobo, adoso, amojo, cha, ti, chavira, pavanti. Entonces, es de 6 tipos, o de 6 clases, ¿no? Que son lobo, doso, moja, apego, enojo, ignorancia, alobo, no apego, adoso, no enojo, y amojo, no ignorancia. O sea que hay 6 raíces que nosotros estudiamos en el capítulo 1. Y las raíces en realidad son chetasicas, ¿no? O sea que, como dije, estas 2 partes no son difíciles. O sea, porque son temas que nosotros ya hemos tratado. Pero a partir de la próxima clase, o sea, cuando nosotros empecemos a estudiar las funciones, o sea, eso se complica bastante. O sea que aquí nosotros son cosas que son familiares porque hemos estudiado en el capítulo 1 y 2. En esta sección todos los tipos de conciencia se clasifican de acuerdo a sus raíces, hetu, con las raíces concomitantes o asociadas. En los suttas el término hetu se usa en el sentido general de causa o razón, karana. Allí es sinónimo del término condición, pachaya, con el cual se une a menudo y significa cualquier fenómeno que funciona como causa o razón de otras cosas. Pero en el Abhidhamma, sin embargo, hetu se usa exclusivamente en el sentido de raíz mula, y su aplicación está restringida a los 6 factores mentales que representan cualidades éticas. O sea, de que por eso, si nosotros leemos los suttas y vemos hetu, o sea, ahí normalmente el significado no es como en el Abhidhamma.
pero cuando nosotros vemos Hetun en la Abhidhamma, eso es un significado técnico. Se refiere a una de estas raíces. De acuerdo con la definición formal, una raíz es un factor mental que da firmeza y estabilidad a las conciencias y los factores mentales con los que está asociada. Por esto se dice que aquellas conciencias que poseen raíces son firmes y estables como árboles, mientras que aquellas sin raíces son débiles e inestables como musgo, ¿no? Entonces, las conciencias que tienen raíces son conciencias firmes, estables, a diferencia de las conciencias que no tienen raíces. Y mientras más raíces tenga, más firme es, ¿no? De las 6 raíces enumeradas en el texto, 3, apego, enojo e ignorancia, son exclusivamente insanas, y las otras 3, no apego, no enojo ni ignorancia, pueden ser tanto sanas como indeterminadas. O sea, de que las raíces de no apego, no enojo y no ignorancia no solamente surgen con las conciencias sanas, sino también surgen con las conciencias resultantes y con las conciencias funcionales. El término indeterminado en Pali, avyakata, normalmente se refiere a todo eso que no es ni sano ni insano. Eso también es un término técnico. Son sanas cuando ocurren con conciencias sanas e indeterminadas, cuando ocurren con conciencias resultantes y funcionales. En cada caso, ya sean sanas o indeterminadas, estas 3 raíces son factores mentales hermosos, sóbana, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen, esos cuadros en realidad los hizo el venerable Silananda cuando se publicó la segunda edición en inglés del Compendio de la Abhidhamma. Y el venerable Silananda no solamente los cuadros que están en la segunda edición del Compendio de la Abhidhamma de la Buddhist Publication Society, sino que el venerable hizo muchísimos más cuadros sobre el Compendio de la Abhidhamma. Y nosotros en la segunda edición en español hemos incluido gran parte de los otros cuadros que en realidad no están en la segunda edición en inglés. O sea, de que entonces en este cuadro nosotros tenemos las 6 raíces en la primera columna: apego, ignorancia, enojo e ignorancia, no apego, no enojo ni ignorancia. Y después tenemos arriba las conciencias, ¿no? Con raíz en el apego tenemos 8, ¿no? Entonces, tenemos, ¿cuántas raíces tienen las conciencias con raíz en el apego? 2. Con raíz en el enojo hay 2 conciencias, tienen 2 raíces. Leemos de arriba para abajo. Con raíz en la ignorancia hay una conciencia y tiene una raíz. Y sin raíz es 0, ¿no? Y después las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos sin entendimiento tienen solamente, o con entendimiento, perdón, tienen 3 raíces: no apego, no enojo ni ignorancia. Pero las hermosas de la esfera de los sentidos sin entendimiento tienen 2 raíces, que no enojo, no apego y no enojo. Y todas las demás tienen 3 raíces. Las 27 sublimes, que es un término técnico en la Abhidhamma, que es Mahāgata, que son las 15 llanas de la esfera de la materia sutil, y las 12 llanas inmateriales, son 27. Y las ultramundanas también tienen 3 raíces. Entonces, ahora nosotros podemos leer hacia a la derecha. Entonces, ¿cuántas conciencias tienen apego? 8. ¿Cuántas conciencias tienen enojo? 2. ¿Cuántas conciencias tienen ignorancia? 12. ¿Cuántas conciencias tienen no apego? 59. ¿Cuántas conciencias tienen no enojo? 59. ¿Y cuántas conciencias tienen no ignorancia? 47. O sea que ese cuadro está muy, muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos el resumen del compendio de raíces. Entonces, lobo, doso, chamojo, chajetu, acusa la tallo, ¿no? Entonces esas son las 3 raíces insanas, ¿no? De loba, dosa y moja. Aloba, adosa, pero hay falta.
Aloba dosa moja cha, kusala avyaka tatata. Ahí, la traducción está faltando. Ajetuka atarasa, eka ajetuka dua visati. O sea, bueno, vamos a traducir del Pali, pero ahí está faltando, ahí tengo que corregir eso. Entonces, a ver si no voy a hacer que también en el libro falte eso. A ver. 104. 104. No, aquí está bien. O sea, el problema es este. El compendio está bien. El apego, el enojo y la ignorancia son las tres raíces insanas. Eso significa lobo, doso, chamojo, chaje, tú, acusa la talla. Eso significa eso. Loba, dosa, moja son las tres raíces insanas, ¿no? Y después tenemos aloba, adosa, amoja, cha, kusala, avyaka, tratata. Asimismo, no, bueno, ahí no está traducido, pero el no apego, el no enojo y el no ignorancia son tres raíces sanas, kusala y avyakata, indeterminadas. Y ajetuka atarasa eka jetuka dua visati. Debería entenderse que 18 tipos de conciencia, atarasa, son sin raíces, ajetuka. Ajetuka, atarasa, ¿no? Y ikajetuka, due. Dos conciencias con una raíz, que son las dos con ignorancia, ¿no? Y después tenemos dua visati. Entonces, tenemos 22 con dos raíces. Y aquí está faltando. No sé, después dice, duijetuka mata sata chatalisati jetuka. Bueno, no, eso lo tengo que corregir. Ustedes pueden leer eso en la página 104, que está bien. O sea, ahí fue una omisión muy grande. O sea que bueno. Entonces vamos a corregir eso y entonces leer las dos primeras secciones del capítulo 3. ¿Ok? Entonces, esto es la clase de hoy.